Vale, vamos a hacer un programa que haga algo un poco útil, que es leer un fichero y mostrar el contenido del fichero en pantalla. Y para hacer eso, primero crearé yo un fichero de datos, le podemos llamar datos txt así, y metemos ahí un numerito, por ejemplo este. Ya está, ¿vale? Es un ficherito con 6 bytes solo, pero no importa. Y ahora creo un nuevo fichero también que le llamaré datos.js, así estarán juntos en el directorio, está bien. Entonces, ¿qué quiero? Leer un fichero. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, esto fijaos que es en Node. En el navegador no se puede hacer esto porque el navegador tiene un poco prohibido mirar ficheros porque si no, cualquier web por ahí te leería tus ficheros o modificaría un desastre. Entonces, los navegadores no tienen acceso al sistema de ficheros, pero en Node sí. Y entonces, ¿en Node cómo se hace eso? Bueno, vamos a declarar primero una variable que llamaré fs que va a contener un poco la librería de funciones que tienen que ver con el sistema de ficheros, que sería el file system en inglés, por tanto fs. Se invoca una función que se llama require, así fs. Y bueno, esto ya veréis que hay como dos maneras de importar las cosas, pero bueno. Esta es una manera, entonces al hacer el require este se me devuelve una especie de objeto que contiene dentro todas las funciones. De hecho, para ver esto, mola mucho hacer fs. Como Visual Studio Code te intenta ayudar, al ver el punto este dice, no querrás una de estas funciones, y veis que hay un montón de funciones aquí. La que queremos nosotros se llama así, readFileSync, es esta, readFileSync. Y readFileSync le tienes que decir qué fichero quieres leer. Como estamos en el mismo directorio que el fichero datos.txt, simplemente pondré datos.txt. O sea, si no estuviera ahí, tendría que poner o una ruta punto barra no sé qué y tal para llegar a ese fichero, o bien una ruta absoluta, ¿no? Barra home, barra power, barra no sé qué, tal, vale. Esta función devuelve una cosa que se llama un buffer. Entonces, yo de momento me lo voy a guardar en una variable. Digo, oye, guárdate el buffer. ¿Vale? Ese buffer no es ninguno de los tres tipos que habíamos hablado de number, tal, number, boolean o string. No importa, ya hablaremos, es un objeto. Pero el buffer tiene una forma de convertir. Buffer básicamente es no sé, una tira de bytes, ¿no? O sea, es los datos pelados tal cual salen del fichero. Pero yo lo quiero en formato de string. Entonces lo que voy a hacer es decirle al buffer, voy a invocar un método del buffer que se llama así, toString, ¿veis ahí? Este. Y veis que además Visual Studio Code sabe muy bien cuáles son los métodos que tiene cada tipo y demás, o sea que te va como guiando, eso es chulo. Y podéis descubrir métodos nuevos, ¿no? Pongo el punto aquí y salen, ¿no? Byte length, no sé qué, tal. Bueno, de hecho es un cachondeo, un montón, digo toString, ¿no? El toString este convierte el buffer a un texto. Y ahora sí que es un string. Y ahora digo, bueno, pues entonces lo mostramos. Súper bien. Digo, console log texto. Y fijaos un detallito muy bueno. Veis que el texto está como en gris, en realidad. Y ahora hago texto. Y pum, se enciende y se pone más en blanco. Cuando una variable no se utiliza, en Visual Studio Code sale un poco apagadita. Por ejemplo, si me equivocase aquí en buffer y pongo buffer, ves que arriba sale en gris y digo, uy, no se está usando. Entonces, al ponerla ahí ya se está usando. O sea que esto es una pista para... Si hay una variable que la veis en gris y teóricamente la estáis usando, es que os habéis equivocado en algo, ¿no? Estos detallitos son chulos para ayudar, ¿no? A no cometer errores y demás. Bueno, total. Vamos a probar esto. Digo Control-Shift-I. Abro mi debug console. F5. Y el tío dice, puff, y sale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para demostraros que realmente esto es verdad, voy a meter más líneas, ¿no? Metemos ahí unos guiones y tiki tiki tiki, ¿vale? Y lo grabo. Me vuelvo a mi datos.js, F5, y sale todo, ¿eh? O sea, de hecho, el buffer contiene los saltos de línea, porque es todo esto, y los caracteres que saltan a línea son especiales, pero son caracteres también. Y al convertirse a texto, el texto contiene los saltos de línea. Por tanto, si lo muestro, sale tal cual estaba en el fichero. ¿Vale? Perfecto. O sea que es interesante. De hecho, una cosa que también que podemos hacer es decir, bueno, dejamos el número. Yo lo leo. Aquí es un string, claramente. O sea, si hago type of de eso, vamos a poner console log type of texto. Dirá, es un string. Pero digo, no, yo quiero el número que hay ahí. ¿Cómo lo convierto? Bueno, vimos la conversión, era number de texto, como sé que es, bueno, porque lo he hecho yo, ¿no? Sé que son dígitos, me lo va a convertir a número y ahora en vez de... ¿Ves el número que sale en gris ahora? Vale, vamos a usarlo, número multiplicado por 2, vale, ya está. Entonces en vez de mostrar el contenido del fichero, convertimos primero a
entero y luego bueno, a número y luego lo mostramos. ¿Veis? Aquí podéis ir cerrando cada vez que ejecutas, te hace un pantallazo y cuando lo cierras aquí se van cerrando como por páginas, ¿vale? Bien, entonces, F5, venga. Puff. Dice el tipo de, ¿no? Type of texto es string, digo, vale. 246,912, eso tiene pinta de 123.456 por 2, ¿no? De hecho, sí, da bien. ¿Vale? Con lo cual, eso es un buen ejemplo de cómo leer un fichero. Os repito un poco el rollo, es importo las funciones de JavaScript para sistemas de ficheros con este require. Me guardo lo que me devuelve aquí, que es el conjunto de las funciones con este prefijo. Si hago fs punto, puedo acceder a todas ellas. Llamo a una que se llama readFileSync para leer todo el fichero de golpe. Me devuelve un buffer, pero ese buffer no es un texto. Entonces le digo, oye, conviértete a un texto que yo si no, no sé qué hacer con esto. Lo convierto, de hecho esto lo podemos quitar. Era una prueba y ahora convierto a número el texto y luego multiplico número por 2. O sea que con esto más o menos hemos visto. Hay un par de cositas que no, esto del punto y tal, pero ya lo veremos con más detalle. Pero por ahora está bien, pues se puede jugar un poco con estas cosillas, ¿vale? Súper.